Buenas noches, maestros y compañeras. Como grupo número 3, el video está elaborado por la licenciada Antonia Alvarado y mi persona, Flor Mercedes Villalobos. Y les vamos a hablar acerca de dos pensadores como Celestine Crespin y John Locke. La pedagogía de Celestine Freinet. Celestine Freinet nació en 1896 en Francia, hijo de padres tejeros quienes se preocuparon mucho por la educación de su hijo. Freinet fue un maestro de pueblo, ya que consideró que conocía muy bien lo que era la soledad, la incomprensión, el aislamiento, y también consideró que su teoría no tenía una especie de recetario que se podía seguir para poner en práctica su teoría, pero sí consideró algunos principios fundamentales, como eran la expresión, la comunicación y la creación, que consideraba que son fundamentales en el desarrollo de los niños. El tanteo experimental para Freinet, no, el que sabe no es únicamente el docente, sino también el estudiante es capaz de tener su propio conocimiento. La vida cooperativa, la participativa, considero que los niños cuando cooperan, cuando practican, son capaces de adquirir nuevos conocimientos y aún más en grupo, relación escuela y vida. El niño se va a su casa y es capaz de adquirir conocimientos como por ejemplo al observar, y esto se puede poner en práctica en geografía y en aritmética, en ciencia. Eso era muy importante para Freinet. Entre las cosas también que destacó es que su pedagogía destacaba o daba mucha importancia a lo que era la democracia, la libertad, la expresión, la comunicación y la responsabilidad del trabajo en equipo. Creía también que el juego era fundamental para que los niños pudieran aprender. El trabajo intelectual, decía Freinet, es completamente equiparable al trabajo práctico y manual. Además, también entre sus aportes principales se encontraba la cooperatividad de la enseñanza laica, la escuela, la escuela moderna francesa. Desarrolló una pedagogía popular y espontánea, fomentó el trabajo colectivo y el método activo. La enseñanza al aire libre también era importante para Freinet. El periódico escolar, la tipografía en la escuela, al utilizar también el teatro como fin educativo. Esto era todo lo que también eran los aportes de Freinet. Además también, aunque Freinet se crió o se desarrolló en la escuela tradicional, él fue el precursor de lo que era la escuela nueva y tomó otros elementos de tipo tecnológico que ya puso en práctica, como la imprenta, el periódico escolar, el gramófono, el disco, la radio, el proyector de cine. Estos ya eran aportes o eran elementos que utilizaba meramente en pedagogía. Freinet fallece en 1966, pero su esposa sigue con el legado de la pedagogía de Freinet. Fue muy importante en diferentes países y su pedagogía aún tiene relevancia, ya que, por ejemplo, en la época del chavismo era el modelo que se utilizaba también para dar estos aportes a la pedagogía o se realizaba la enseñanza de esta área. Además, también Freinet consideraba que el niño es capaz de aprender cuando juega. No es solo jugar por jugar, sino jugar para aprender. Yo voy a finalizar con lo que es un pensamiento muy importante de Freinet, que creo que hasta nuestros días no lo diría si él estuviera. La escuela no debe desinteresarse de la formación moral y cívica de los niños, pues esta formación no es solo necesaria, sino imprescindible, ya que sin ella no puede haber una formación auténticamente humana. Yo creo que nos deja una gran enseñanza lo que es la pedagogía de Freinet y que hasta nuestros días se sigue utilizando, ya que el juego sí es muy importante, el dibujo y esas formas diferentes de enseñar. Esto ha sido quizás a grandes rasgos lo que es la pedagogía de Freinet y va a continuar la licenciada Flor. John Locke nació el 29 de agosto de 1632
en Princeton, en Estados Unidos. Fue filósofo y médico inglés y destacó y fue uno de los pensadores conocidos como el padre del liberalismo clásico. Sus padres fueron John Locke y Hannes Kent. Estudió en la Universidad de Oxford en 1675 y falleció el 28 de octubre en 1704. Fue uno de los primeros empiristas británicos influidos por la idea de Francisco Bacon. Realizó una contribución a la teoría del contrato social. Su trabajo afectó en gran medida al desarrollo epidemiológico y la filosofía política. Locke tenía una teoría que era denominada la mente, y esto radicaba en la identidad del yo. Define el yo como una continuidad de la conciencia. Todo su pensamiento pedagógico se preocupaba por dictar ciertas normas para plasmar personalidad e implementarlo con el alumno, en lo cual consistía que los jóvenes formen para ser caballeros en el sentido de gentleman. La educación que él plantea como toma un sentido estrictamente disciplinario. Como la base de su didáctica son el ejercicio de la disciplina, que es el camino para desarrollar la mente humana de costumbres de reflexionar, razonar, determinar el espíritu de quien lo está educando, y esto lo caracteriza en la personalidad o en la persona que quiere ser en el futuro. La educación para él consistía en capacitar al hombre para la vida y las necesidades, lo que implicaba en darle a los pobres oficios de menor dignidad y a los que tenían facilidades darles oficios de mayor dignidad. El fin último de la educación disciplinaria es tener presente la personalidad a lo que quiere formar a la persona que es capaz de pensar, querer libremente y tender a mejorar a fin de que sea útil para él mismo y para la sociedad. Otro punto muy importante es el método de su instrucción, que es el intuitivo, y en qué consistía. El conocimiento tiene que ver con el sentido de descubrir, el saber, guiarse con las experiencias y admirar todo lo que le rodea. También podemos destacar otro de los dos subtemas o de los que él pudo guiarse fueron las características del gentil hombre. ¿Y cuáles eran? Tenía que poseer un sólido y útil para la vida. Tenía que saber desempeñar por sus oficios. Tenía que tener un sentido de honor, por lo que es respetado por él mismo y por los demás. Y poseer virtud de saber dominar sus sentimientos. Todos esos puntos que les acabo de detallar o comentar son las características que destacaban aquellas personas o caballeros que destacan a este autor, John Locke.